Bueno, estamos muy contentos de aquí desde Bahía Blanca, desde la CTA de Bahía Blanca, poder conversar con estas compañeras luchadoras ambientales de Comodoro Rivadavia, Chubut, y creemos fundamental escuchar la palabra de ellas en un momento en que estamos enfrentando la instalación de las petroleras offshore en la provincia de Buenos Aires. Yo quería leerles porque, bueno, empiezan a polemizar entre funcionarios, sindicatos, especialistas, y hay especialistas que tienen que ver con el poder del gobierno y de las empresas, y en esa polémica generalmente se deja de pensar en las cosas que realmente pasan. Y me parece eso importante que lo cuenten ustedes. Yo les voy a leer una frase el gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires defiende este proyecto con estas palabras. Dice, la explotación petrolera no afectará la cuestión visual y es prácticamente imposible que haya un derrame. Está planteando que van a estar a 300 kilómetros de la costa y que no va a haber derrames. Es prácticamente imposible. Asegura, por otro lado, que los pozos se harán con todo el cuidado que haga falta y que la explotación del petróleo en el mar argentino viene de los años 60 y no ha generado ningún problema ambiental. Yo creo que ustedes son las más indicadas para refutar estas palabras simplemente con la experiencia que han venido teniendo y que gracias a Zulma, que difundió el juicio del caso de Caleta Córdoba, nos llegó a muchos que compartimos redes de lucha socioambiental, y por eso me gustaría hacer un intercambio entre ustedes. Zulma es vecina de Comodoro Rivadavia, Betania Viegas, que es una de las personas que presentó, junto con su familia, llevó la causa a juicio, y María Quintana, que es una abogada que defiende las causas ambientales, ¿no? Entonces, la idea es que entre las tres nos pinten un panorama y nos orienten para dar esta batalla que tenemos planteada, ¿no? Evitar la instalación de las petroleras, porque sabemos que una vez que están es muy difícil controlarlas y pedirles que se vayan. Un argumento fuerte es que van a traer dinero, van a traer trabajo, van a traer riqueza, y que si esto se pone en Mar del Plata, va a relucir el oro del derrame, que no va a haber derrame de petróleo, sino de divisas. Y me gustaría saber, Zulma, ¿qué opinás? Vos que vivís en Comodoro. ¿Qué tal? Tata, muchas gracias por ponerse en contacto con Comodoro Rivadavia, que la verdad que hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre la cuestión ambiental, lo que en general hemos puesto mucho foco en la megaminería, porque era un trabajo a nivel provincial que se venía desarrollando y que era como el conflicto de urgencia. Nosotros también en Comodoro Rivadavia tenemos una situación muy grave de contaminación y también de saqueo, ¿no? Porque este lugar es una zona de sacrificio desde hace 100 años. Lo que pasa es que esta sociedad ha sido disciplinada a lo largo de todos estos años para silenciar, para naturalizar derrames petroleros, maltrato laboral y una serie de cuestiones que están ligadas también a la explotación de los recursos naturales, que tienen que ver con la prostitución, con la trata de personas, la drogadicción,
y muchas problemáticas de salud que lamentablemente han sido de alguna manera escondidas o no tratadas públicamente, ¿no? Cuestiones de salud también como el cáncer, lo cual no hay estadísticas que comprueben del todo, digamos, que están relacionadas con la actividad, pero que nosotros como pueblo estamos preocupados por lo que sucede, ¿no? Tanto en Comodoro Rivadavia como en la cuenca del Golfo San Jorge, en realidad. Es toda esta zona que hace muchísimos años lleva adelante esta actividad extractiva, la extractividad del petróleo. La verdad que escuchar los dichos del gobernador de Buenos Aires no hace más que reafirmar esto de que los funcionarios crean como una realidad paralela a lo que realmente sucede. Porque Comodoro Rivadavia viene ya sufriendo diferentes derrames a lo largo de todos estos años, inclusive en la costa, pero también digamos, en el continente. Estamos rodeados de derrames de petróleo. Para colmo, no hay un control por parte del Estado, ni siquiera información veraz, porque nosotros con el Foro Ambiental y Social de la Patagonia y vecinos afectados hemos presentado diversas notas solicitando información con respecto a la actividad y ni siquiera ambiente de provincia, ni tampoco el Ministerio de Hidrocarburos ha brindado una respuesta fehaciente y respetable con respecto a estos temas. No hay control por parte del Estado, no hay tampoco infraestructura, ni tampoco empleados públicos que lleven adelante ese control. Vamos a recordarle a la gente que nos está escuchando que la provincia de Chubut estuvo varios meses con problemas de pago de sueldos a los empleados estatales. Entonces, los vecinos, trabajadores de medio ambiente, que encima eran pocos, porque hay, digamos, alrededor de 5 supervisores de lo que vendría a ser el control ambiental en los yacimientos, sufrían justamente de la falta de pagos de sueldos, una infraestructura malísima, porque ni siquiera computadoras, digamos, tenían en sus lugares de trabajo, un edificio realmente en muy mal estado. Entonces, ni siquiera tampoco tenían automóviles para poder acercarse a los yacimientos y poder recorrer los más de 10.000 pozos de petróleo que hay en la zona. Entonces, la verdad es que escuchar estos dichos del gobernador de Buenos Aires, indudablemente que no solamente son una mentira, sino también una falta de conocimiento total de la realidad en los lugares donde se lleva adelante la extracción petrolera, y también una falta de ética tremenda, porque no fue capaz de investigar, creo yo, ¿no? Lo que está sucediendo en realidad en las zonas petroleras. Y si lo investigó y si sabe, realmente es terrible que mienta de esa manera. Así que, bueno, hay muchísimo para hablar con respecto a Comodoro, pero seguramente las compañeras, tanto Betania como María José, pueden dar un detalle más claro de todo lo que está sucediendo. Betania, ¿podés conectarte? Sí. Acá estoy, hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Como dijo Zulma, gracias por conectarse con Comodoro y contar otra realidad de esta ciudad, de esta zona patagónica, que tiene también mucho que ver con esta lucha que se está dando para evitar la exploración y explotación offshore. Como bien dijo Zulma, esta idea de que el extractivismo trae progreso y desarrollo a los pueblos es una mentira, porque realmente
el beneficio económico, si bien el Estado percibe, digamos, divisas derivadas de esta actividad, de las regalías, muchas veces por el manejo que se hace tampoco alcanza, y por eso tenemos una provincia con deficientes servicios públicos de salud, de educación, ciudades enteras sin agua durante días. Esto habla también de una falta de infraestructura básica para que cada ser humano, cada familia se desarrolle dignamente. Y también en relación a eso, siendo Comodoro la capital nacional del petróleo, con más de 100 años de extractivismo, sin embargo hoy padece carencias tan básicas como el hecho de que hayan familias que están durante 10, 15 o hasta 20 años esperando tener gas natural. Se calefaccionan a leña, ¿no? Con el suministro de agua irregular por estos días, con cortes día por medio, bueno, y con un montón de situaciones de inestabilidad laboral con empleados de la administración pública, de los servicios tan básicos, y también un pueblo que se ve un poco condicionado por estas prácticas también consumistas y el capitalismo que va permeando, ¿no?, en el tejido social, y va haciendo que se naturalicen no solo derrames petroleros, sino también prácticas de manipulación de los medios, que muchas veces invisibilizan realidades, y que al no verse impactados de manera directa a la comunidad, pareciera que no los afectara, ¿no? Cuando directa e indirectamente cualquier daño al ecosistema, al entorno natural, perjudica y condiciona a cualquier habitante de esta generación y de las futuras. Bueno, yo soy perteneciente a una familia de tradición pesquera, soy nacida y criada en esta ciudad, a la cual amo, a pesar de un montón de dificultades que veo, y de decepciones que uno va teniendo, ¿no?, con los años. Por eso también uno alza las banderas y lucha por las causas que cree justas, y como les decía, tengo una familia con tradición pesquera de más de 3 generaciones, porque si bien en el Golfo San Jorge, que incluye a Chubut y Santa Cruz, y a Caleta Córdoba como un barrio de esta ciudad comodorense, dispone de una monoboya desde donde se carga crudo, también de igual manera se realiza en Caleta Paula, en la provincia de Santa Cruz, y es desde este Golfo San Jorge desde donde se va aproximadamente la mitad del crudo que se produce en el país. Sin embargo, bueno, las necesidades que padecemos las acabo de citar y las nombró también Zulma, pero históricamente, desde antes de constituirse de hecho como ciudad, ya desde los primeros habitantes originarios de estas tierras, el mar ha sido una fuente de alimentos para el sustento de muchas personas, muchas familias, y ha sido también una actividad económica, laboral, sustentable muy fuerte, que se ha visto desplazada, y a la actualidad podría decir que sobrevive a duras penas, porque se ha visto desplazada por la actividad hidrocarburífera, por los constantes derrames de petróleo que impactan sobre el ecosistema costero, en alta mar también, por las maniobras también para que eso no se visibilice. Nosotros tuvimos en el año 2007 el derrame más grande que tomó repercusión a nivel nacional, que impactó muchísimo, y desde ahí se declararon 10 años de impacto ambiental, que estaríamos recién saliendo de ese desastre. Ese derrame, que fue uno de los más grandes de las últimas décadas, recién en el año 2021 llegó a instancia de juicio, al cual, digamos, demandamos en primera instancia con mi familia, y fue mi mamá, Mirta Calvo, quien también sostuvo como la única ciudadana la causa hasta las últimas instancias. María José va a poder contar también, porque estuvo trabajando en el acompañamiento a la causa con la doctora Sonia Ivanov, y el año pasado la declararon prescripta la causa. Así que bueno, eso fue también una decepción, porque fue el primer delito ambiental que iba a llegar a esta instancia. En 100 años de extractivismo, no el único delito del derrame petrolero que llegó a esa instancia, quedó impune, pero también hemos tenido otros derrames
como dijo Zulma, en continente y han sido numerosos por tantos pozos, y sobre el mar también. Caso de estos han sido los episodios del año 2008, en 2010 también, uno de tierra que llegó al mar, 2017, 2018, y estos que han sido de una magnitud que ha sido visible y han sido perceptibles, o sea, y denunciados por la misma comunidad, ni siquiera por los entes de control, que toman intervención, que resguarden a la comunidad, que informen. Entonces, ante estos eventos se incurre hasta el día de hoy en varias irregularidades, no solo en la prevención, sino también en el control, en la eficiencia, en la intervención, en la mitigación, y en salvaguardar las actividades que se ven vulneradas, como la pesquera, y la salud pública también, por sobre todo, porque de manera directa e indirectamente afecta a la salud de la población, a los bañistas, a quienes consumen un producto. Entonces, son muchos episodios a lo largo de estas décadas visibles, y hay otros micro derrames que son imperceptibles, porque también se disuelven y se dispersan con químicos, bacterias, que podrán decir que son biodegradables, pero si tienen la capacidad de degradar el petróleo, imagínense lo que le sucede a los organismos marinos. Entonces, nos vemos en esta realidad que se contradice muchas veces con el discurso de autoridades, de que el petróleo trae progreso, trae sueldos, trae divisas, y todo el desarrollo que se cae a pedazos cuando vemos la realidad. Entonces, transmitir eso, que la gente entienda que son espejos de colores. Y acá en Comodoro, Rivadavia, y en esta zona sur de Chubut, también está previsto un proyecto de exploración sísmica, que tampoco está asegurado el impacto, el nivel de impacto que genera sobre el lecho marino, sobre las especies, pero impacto negativo seguramente tiene, porque ya se han dado experiencias en otros lugares del mundo también. Y ni hablar de la explotación offshore, ¿no? Si no se pueden controlar ni las actividades de continente, las más someras, digamos, ¿qué nos espera en alta mar, no? Realmente es una lástima, porque el capitalismo, la industria, busca lucrar a cualquier costo, y muchas veces la debilidad institucional, ¿no? Por no decir la corrupción también, que va rompiendo las responsabilidades y los deberes del Estado, generan que la comunidad quede expuesta y a la deriva de las decisiones que se toman. Entonces, el extractivismo no es la salida, porque incluso no solo la actividad pesquera, artesanal, después se puede ver relegada, el disfrute, el activo natural verse afectado, el impacto visual, la salud, sino también otras actividades económicas que pueden solventar una comunidad, como es el turismo. Acá en Comodoro Rivadavia se está buscando desarrollar el turismo, sin embargo, cuando hablamos de impacto visual, costero, esta es una actividad que va a seguir impactando por ese lado también, así que como vecina, como ciudadana, y desde acá les pido a cada argentino, argentina, cada habitante, que se solidarice con la lucha, que se informe, porque muchas veces los medios hegemónicos y las pautas estatales hacen que la información no llegue por todas las vías, y bueno, hay que buscar los medios alternativos, independientes, las organizaciones ambientales, para entender la realidad y conocer realmente cómo son las cosas. Así que por ahí, María José, si querés contar también un poco los procesos legales que se dan y cómo muchas veces caen en saco roto, y bueno, y este lema, ¿no?, de que también el mar es tan grande que guarda los secretos de la impunidad, y eso es algo que no podemos seguir naturalizando, así que gracias por el espacio, y bueno, si hay algunas consultas vamos a ir complementando la charla. Te escuchamos, María José. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por tenernos presentes como un antecedente válido para reflexionar respecto de esto que intentan imponerles
como bien vos lo decías, como la venta de espejitos de colores. Tristemente, Comodoro Rivadavia es como la panacea y el ejemplo de lo que es el petróleo como el objeto deseado y el futuro deseado por muchos, la movilidad social ascendente, la posibilidad de obtener un sueldo y un buen puesto, y se lo vende como eso al petróleo, como algo que va a traer desarrollo y que va a traer bienestar. Pero fíjense nosotros, como comunidad, las falencias que tenemos en materia de infraestructura, en la ciudad, de servicios básicos, de acceso al agua, de competir el uso de agua con destino a consumo humano, con el uso industrial del agua que se requiere para la extracción del hidrocarburo en la cuenca del Golfo San Jorge. Realmente también tenemos antecedentes de lo que es la explotación offshore, porque décadas atrás en la costa de Comodoro Rivadavia también se hizo explotación offshore y muchas personas, no es mi caso por una cuestión de generacional, pero me han comentado, personas que sí lo vivieron, que era normal ir a la playa y llenarse de petróleo. Y un poco lo que contaba Betania, o sea, Caleta Córdoba es un barrio donde está una moroboya que carga los barcos con el petróleo que sale de toda la cuenca del Golfo San Jorge. Digamos, es la cañería por la cual se va el petróleo a los barcos que lo llevan a destilerías, que lo llevan, digamos, al mundo, la puerta al mundo del petróleo que sale de la tierra de la Patagonia. Y el barrio de hermoso barrio de Caleta Córdoba, esa zona, es una zona de sacrificio en la cual los pescadores, los maricultores son los principales defensores y los primeros en hacer las denuncias y en poner el grito en el cielo y la voz para defender su territorio porque lo ven desde otro lugar. Es importante tener en cuenta que la persona que vive de otra cosa que no es el petróleo ve el entorno desde otro lugar, entonces pretende que se respete eso y que sea viable la coexistencia. Muchas veces se dice que las personas que denunciamos o que llevamos adelante causas ambientales, sea como profesionales o sea como víctimas, como es Betania y su familia y el grupo de pescadores y maricultores de la zona de Caleta Córdoba, que son víctimas de los delitos ambientales que allí se han venido cometiendo a lo largo de los años y que se han investigado, y que se siguen las causas tristemente a lo largo de los años. Ven la realidad y el entorno como un todo, ¿no? Como un objeto del cual hacerse el petróleo y que nos sirva la madre naturaleza de recurso económico, sino como parte de lo que somos, o sea, somos también parte de la naturaleza. Entonces, las personas que viven de la naturaleza, que tienen una trayectoria de antecedentes, de antepasados, que han llevado una vida sustentable, tienen mayor conciencia de eso y por eso como que son los primeros, igual que los pueblos originarios, los primeros en avanzar y en llamar la atención respecto de esto. Caleta Córdoba tristemente sale a la luz, por así decirlo, o se vuelve famoso con el derrame, el enorme derrame que se produjo en el año 2007, que llevó la causa desde el año 2007 hasta el año 2020, la investigación. O sea, la justicia, cuando es lenta, no es justicia, y en las causas ambientales ocurre esto. En el tiempo en el que se investigan los delitos ambientales, ocurre, como ocurrió acá, que se produjo la prescripción. Una parte del delito quedó prescrito, una parte fueron absueltos. Y ¿por qué pasa eso? La prescripción es una garantía de las personas que están imputadas. El paso del tiempo afecta, en una investigación penal, afecta tanto a la víctima como al imputado, porque está su futuro en ciernes. O sea, la víctima está buscando que se haga justicia, que se dé una sanción, que esto sirva para que la comunidad se tome conciencia, en adelante no se siga contaminando para producir,
pero también la persona que está imputada está como con una espada de Damocles sobre su cabeza de algo que puede ocurrir y que puede ser condenado como que no. Entonces la justicia lenta perjudica a ambas partes, al investigado, al sindicado como presunto autor de un delito, tanto como a la víctima, tanto como a todo el sistema en sí, y perjudica a las instituciones. Esa es una triste característica que tienen las causas ambientales. Pero bueno, más allá de eso, es importante rescatar que esta no es la única causa penal ambiental que se lleva adelante por derrames de Caleta Córdoba, han ocurrido a lo largo del tiempo. Otros de inferiores magnitudes, pero aún así con un fuerte impacto en el ambiente realmente, y que aún están en investigación. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría rescatar a mí de esto? El hidrocarburo como tal es un elemento que se extrae de la tierra, es un recurso natural, un bien común, como lo queramos llamar, pero también constituye un elemento que la ley de residuos peligrosos considera como peligroso, con lo cual está catalogado por la ley 24051 como residuo peligroso, por más que sea un insumo con el cual luego se vaya a producir, no sé, una nafta o otro combustible o tantos miles de derivados que tiene el hidrocarburo. Como tal, cuando se extrae en procesos extractivos el hidrocarburo y los elementos que se utilizan para su extracción, constituyen residuos peligrosos que la ley general de la ley de residuos peligrosos cataloga como tal. Entonces, cuando ingresan al ambiente, por ejemplo, en el caso de un derrame que se produce en el mar, o cuando ingresan al ambiente porque se produce una fuga de un pozo petrolero y se derrama en el suelo, en el ambiente, en la atmósfera, no solamente en el suelo o en el mar, sino también en la atmósfera, porque el hidrocarburo tiene elementos volátiles que afectan la calidad del aire también. Se configura, hay un riesgo para la salud, tanto comprendida la salud, tanto la salud de las personas, como no como ausencia de enfermedad, sino como es el concepto que da la Organización Mundial de la Salud como todos los elementos que se deben reunir para el desarrollo pleno de la persona, de la personalidad, del ser humano. Ese es uno de los elementos que se ponen en riesgo cuando ingresa un hidrocarburo al ambiente de manera, digamos, antrópica, o sea, que a través de la explotación que el hombre hace de la naturaleza y de este recurso, se produce una fuga y esto afecta el ambiente, el suelo, el agua, el aire, el ambiente en general, la flora, la fauna, se ve afectado. Entonces, el ambiente también es un presupuesto para la salud humana, y cuando un derrame se produce, que es muy difícil, es imposible decir que un derrame no se puede producir, un incidente, porque los procesos de la extracción del hidrocarburos llevan muchísima tecnología y muchísimas dificultades, más aún dentro de lo que es la explotación offshore, porque tenemos otro elemento más que lo complejiza, como es el océano, y constituye una actividad riesgosa per se. El residuo peligroso, que es el hidrocarburo, y la actividad de su extracción constituyen actividades riesgosas. Entonces no podemos decir que hay certeza o seguridad de que no se vaya a producir un incidente, porque es como si yo dijera, voy a andar con mi auto por la calle y estoy 100% segura de que no voy a tener un incidente, un accidente, un choque, lo que fuere, por más que yo sea prudente. Es aventurado y es completamente infundado decir que no va a haber un riesgo. Los riesgos existen por la misma naturaleza de los elementos que se utilizan. Entonces, cuando se da una explotación en el mar o cuando se da una explotación en la tierra, tenemos una serie de antecedentes acá en la zona del Golfo San Jorge, no solamente de los casos, de las causas penales ambientales que se llevan adelante en lo que es Caleta Córdoba, sino también dentro de tierra adentro, muchísimos incidentes de distinta magnitud, derrames pequeños, derrames grandes, derrames de hidrocarburo, derrames de agua de formación, que es otro de los elementos que se utiliza en el proceso de extracción en los yacimientos maduros, que también contiene una cantidad de químicos y productos que afectan el ambiente. Entonces, todos esos incidentes son difíciles de prever,
por más que haya maniobras de contingencia, se producen. Entonces, hay un riesgo, y el riesgo es algo tan grave que la misma ley lo tipifica como un delito. También un poco como mensaje de cierre, ¿no? De entender que a veces es como vos decís, Montserrat, cuando hay una decisión tomada de una actividad y de intereses económicos por sobre otros intereses colectivos y el bien común, claramente es el pueblo el que debe alzar la voz, empoderarse, informarse, por eso es bueno y es rico el intercambio. Despojarse de mezquindades también, de egoísmos, porque muchas veces, y acá el discurso de, bueno, Comodoro se sacrificó con el petróleo durante muchísimos años, entonces que se habilite la megaminería en la zona central, porque, bueno, ellos se vieron beneficiados de las regalías. Esos discursos mezquinos, ¿no? Y de no entender como el ambiente y el territorio como un todo, como decía María José, habla de un egoísmo, de una mezquindad de la que, digamos, la ciudadanía también se debe despojar, concientizarse, hacerse parte de las luchas y entender que una vez que la actividad está instalada, es difícil, como dijiste también al comienzo, controlar y más aún expulsar, ¿no? Entender también, así como acá en Comodoro, los distintos derrames de petróleo que se dan año por medio, cada 2 años hay un derrame que llega a tomar estado público y es que es visible. Los otros, como dije, son imperceptibles y se borran y se lavan antes de que la gente pueda darse cuenta o que arriben a la costa. Es la misma ciudadanía la que los denuncia, y yo lo he visto, lo he vivido en carne propia a nivel familiar, el prejuicio también, digamos también la deslegitimación de la voz del vecino cuando denuncia esto, ¿no? Porque las autoridades que omiten y vulneran los derechos por acción o omisión, justamente tildan de locos a los vecinos que denuncian estos desastres ambientales de distintas escalas. Entonces, entender como ciudadanía que una vez que está el aparato en marcha, es muy difícil de pararlo. Y es muy difícil ejercer un rol de policía con los limitados recursos que tiene un ciudadano. Más aún, buscar justicia, esclarecimiento de estos eventos, es una pelea contra un gigante que se llama capitalismo y que corrompe a los gobiernos y que corrompe a las instituciones, que compra voluntades, y es muy difícil de parar eso. Estamos a tiempo. En Chubut el pueblo se levantó y logró parar la instalación de las megas mineras. Por el momento es una lucha que se va a continuar, hay iniciativas populares, y en ese camino, bueno, desde el sur les mandamos fuerza y vamos a seguir la causa, porque nos va a llegar a nosotros también este proyecto extractivista que va de cara al mar también. Bueno, gracias por este mensaje para animarnos, y por otro lado, creemos que mañana van a ser muchas las localidades de la costa, comunidades costeras de la provincia de Buenos Aires, que van a hacer acciones, distinto tipo de acciones. Y día a día surgen investigadores que dan su opinión, que nos van a ayudar a tener cada vez más elementos para defendernos. Y de este lado, las luchadoras socioambientales creo que nos animan. Y bueno, mañana acuérdense, difundan la acción por un mar sin petroleras, y que se está extendiendo, y que creo que eso es lo que nos va a dar fuerza. Una fuerza provincial, una fuerza nacional, ojalá fuera una fuerza internacional, porque lo que pasa en Brasil también llega aquí. O sea, creo que tenemos que empezar a tejer estos lazos, y bueno, un gusto estar con ustedes, compartir su palabra, y nos seguimos viendo. ¿Sí? Chau. Muchas gracias. Gracias, Papa. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Ya.
Chao. Fuerza, fuerza, porque nada es imposible. Eso, vamos.